50 personas extraordinarias por 50 años. Mi nombre es Víctor Palacios. Mi historia con el Carrillo Gil es un tanto extraña, un tanto larga, pero entrecortada al mismo tiempo, porque en 1999 hice mi servicio social aquí, cuando estaba como director Osvaldo Sánchez, y el museo vivía un momento de mucho auge, de mucho fulgor intelectual. Fue mi primer contacto, digamos, semiprofesional con el museo, aunque me dedicara básicamente a sacar fotocopias. Pero fue muy interesante poder ver por primera vez cómo funcionaba un museo desde el interior. Y después estuve en otros trabajos, en otros museos, como el Museo Tamayo o la Sala de Arte Público Siqueiros. Posteriormente me fui a estudiar a Holanda, a Ámsterdam, el posgrado en estudios curatoriales. Trabajé algunos años en España como curador independiente y justo en el 2007 Itala Schmelz me llama para que regrese a México y ocupe el puesto de curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil. Más que anécdota, y no sé si Itala ya seguramente reparó mucho en torno a la exposición de inventario, creo que fue una especie de parteaguas en la historia del museo. Creo que fue un ejercicio de crítica institucional inédito en México, por lo menos, un ejercicio de anamnesis que no correspondía a ninguna especie de conmemoración, sino a un momento bastante crítico del museo en el que era muy necesario hacer este análisis profundo de cómo estaba la institución y por qué. Entonces, creo que ese ejercicio colectivo, que realmente fue un ejercicio curatorial en colectividad con gran parte de los miembros del equipo, no solo curatorial, sino del museo en general, creo que marcó, digamos, mi inicio como curador en jefe del Carrillo Gil, y fue un trabajo que nos llevó hasta 6 meses de preparación, un poco más, en el que realmente sacamos a la luz, digamos, todas las cosas y entrañas y vísceras del Museo de Arte Carrillo Gil. Creo que más allá de la cuestión, digamos, como analítica a nivel institucional, fue un reto a nivel museográfico y curatorial muy importante y de cierta manera sui generis o único en la trayectoria de un curador. O sea, son ejercicios que no se hacen comúnmente, aunque utilicemos parte del acervo artístico. Realmente fue una reflexión sobre el aparato museo y la historia del Carrillo Gil. Bueno, creo que curiosamente el dichoso inventario fue una especie de cura, una especie de exorcismo hacia el Carrillo Gil. Creo que a partir de esa época su devenir ha sido bastante más positivo. Ahora lo veo como un museo sumamente vivo, como un museo con un excelente estado de mantenimiento, por ejemplo, en sus instalaciones. Creo que ahora es un museo que está realmente inscrito en el mapa de instituciones culturales dedicadas al arte moderno y contemporáneo en México y en el extranjero. Entonces, yo creo que, curiosamente, a partir de ese ejercicio de inventario, la suerte o el devenir del Carrillo ha sido bastante buena. Dentro de mi periodo también inició el Carrillo este programa de arte BBVA Vancomer, Carrillo Gil, que concebimos junto con Sofía Olascuaga, que era la directora de educación del museo, con Itala, con Ruth Esteves, que era otra de las curadoras del museo, y con Gabriela Velázquez, que era la directora de la Fundación Vancomer. Y creo que ese también es un momento muy importante en esos años en los que estuve yo aquí, porque se inicia también digamos, un enfoque o un periodo en donde no solo era importante exhibir a los artistas contemporáneos, sino intentar ayudarles o cooperar con ellos o trabajar con ellos en un periodo de formación estética y profesional. Dentro de las exposiciones que curé o que me tocaron, digamos, coordinar en mi periodo, me gustaría resaltar también, por ejemplo, la exposición retrospectiva de Sebastián Romo, que se llamó La voluntad de las cosas. Fue una exposición que reunió
casi 15 años de su trabajo en el tercer piso, bastante, digamos, generosa en cantidad de piezas, en cantidad de abordajes artísticos que él venía haciendo, sobre todo en torno a los límites entre distintas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la fotografía, el video, etc. Y fue una exposición también muy importante en ese periodo porque logramos que itinerara a un museo importante en España, que es el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Entonces fue una exposición que surgió, se produjo en el Carrillo Gil, pero que inéditamente, porque realmente sí no se había hecho eso con una exposición de arte contemporáneo, pudiera itinerar a un museo de esa importancia en España, ¿no? Pues el museo siempre ha sido para mí un referente, tal vez por mi edad o por mi generación. Creo que, como te comentaba antes, el periodo de dirección de Osvaldo Sánchez fue clave y para mí era todavía un periodo muy importante para empezar a comprender ciertas estrategias básicas del arte contemporáneo mexicano de aquellos años. Creo que las revisiones que hizo o que hicieron, porque también tenían un equipo curatorial sumamente talentoso, fueron fundamentales para muchos artistas que en ese entonces todavía eran jóvenes, pero que ahora son grandes figuras de la escena artística contemporánea, como puede ser Pablo Vargas Lugo, Eduardo Baroa, Silvia Gruner, etcétera, etcétera. A mí me da un gusto enorme que me hayan invitado, que me consideren una figura importante. Habría que analizarlo mejor. Pero no, me da mucho gusto ver el museo en tan buen estado, en todos los sentidos. Me da mucho gusto que se celebre su 50 aniversario. La exposición de inventario se hizo cuando el museo cumplió 33, por eso no tenía nada que ver con ninguna efeméride. Y también por eso fue, de cierta manera, polémica. Pero a mí me da mucho gusto que el museo comience a ser una institución, digamos, madura, comparándolo con una edad humana. Creo que sí se le va notando, digamos, una cierta prestancia, madurez o mucho mejor dirección que en algunos momentos. Y yo creo que eso solo lo da el tiempo. Estamos acostumbrados a querer que todo suceda muy rápido, pero para mí un museo de 50 años sigue siendo relativamente joven, o sea, como que todavía necesita o requiere experimentar, cuestionar su vocación, sus colecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el museo vive un momento muy, muy bueno y eso sí me llena de gusto por el cariño que le tengo, ¿no? Por todas las exposiciones que hemos visitado aquí. Ahorita me acordé de la cifra del inventario famoso. Cuando se hizo esa exposición, habían pasado ya 500 exposiciones en el museo. Me imagino que ahora deben ser más de 1000. Pero sí es muy gratificante venir como público y observar las exposiciones, el trato y, digamos, el esfuerzo que todo el equipo y la institución hace para que el Carrillo esté como está ahora. Simplemente que tengo mucha curiosidad de ver cómo suceden las siguientes etapas para llegar a apreciar cómo abordan, digamos, toda esta parte ya no histórica o ya no de la colección primigenia, sino de la historia del arte contemporáneo y de las exposiciones de arte contemporáneo en el Carrillo Gil. Eso es lo que quisiera ver y descubrir pronto. 50 por 50.